Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios primero. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podamos reunirnos, Señor, de forma presencial y virtual, Padre, para aprender más de ti y tu palabra, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que tú hables a través de mí, que transmitas toda tu sabiduría, Señor, que tú has concedido a los hombres, Señor, para que podamos comprender este tema, Señor. Te pido, Señor, que despejes todo ambiente espiritual, Padre, y que, Señor, se cumpla, Señor, tu propósito en medio de este seminario, este taller, Señor. Que cada una de las personas que están escuchando esto puedan ser bendecidos, edificados, Señor, y preparados para llevar a cabo la tarea que tú les has encomendado, Señor, en el área de gobierno. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, esto, un pequeño repaso para que partamos de ahí, de aquello de lo que hemos estado haciendo. Y hemos estado platicando cómo vimos la necesidad del por qué hay que hablar del tema de este tema, por qué es necesario, y por qué vimos los tabús, vimos todas las trabas y la necesidad que hay en ese tema, por qué tenemos que hablar de ese tema y por qué se necesita el gobierno. Platicamos cómo desde el inicio de la humanidad se empezaron a constituir las primeras ciudades. Incluso Caín fundó su primera ciudad. Tan pronto el Señor, después de recibir el castigo del Señor. Vimos también cómo el gobierno necesita de una religión para determinar lo que es bueno o malo, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto, y así poder emitir sus leyes, juicios y castigos. Entonces, como el gobierno se encarga de castigar al malo y de justificar al bueno, de premiar al bueno, tiene que tener un estándar moral para poder distinguir cuáles son los derechos, cuáles son las responsabilidades, qué es lo bueno, qué es lo malo, y eso lo provee la religión. Y por eso están ligados. Política y religión no se pueden separar, chicos. Y hemos platicado que las creencias básicas religiosas dan forma a las diferentes cosmovisiones, las cuales necesitamos para interpretar nuestra realidad y emitir juicios de valor. ¿Sí? Esas creencias básicas religiosas son aquellas creencias que definen la realidad, el todo. ¿Sí? Por eso son absolutas, porque definen todo. Y las necesitamos para interpretar la realidad y emitir esos juicios de valor de que lo es bueno o es malo. Y esas creencias básicas religiosas dan forma a la religión, no como institución, sino como ideología que las personas aceptan por fe y que definen las diferentes cosmovisiones que estuvimos viendo en la sesión pasada. Vimos también que el orden moral se obtiene al tener una definición de la realidad, el cómo es, el cómo funciona y el tener un ideal para alcanzar. Como habíamos platicado en la sesión pasada de, oye, Dios le dio una definición de cómo opera la realidad a Adán, le dijo, si comes este fruto vas a morir. Y el ideal es que no mueras y que permanezcas unido de mí. Entonces, como tenemos ya una descripción de cómo funciona la realidad y el ideal a alcanzar, el Señor da la ordenanza, no comas, ¿sí? Porque si comes vas a morir. Y el enemigo hizo lo mismo, trazó un ideal diferente, ser como dioses, y una definición de la realidad incorrecta, de que si comes del fruto no vas a morir. Y por lo mismo dio la instrucción de que comas de este fruto, porque luego te va a llevar a alcanzar tal ideal. Entonces, la definición de la realidad y el ideal te ayudan sacan como resultado la norma moral. ¿Sí? Entonces, y dan forma, la definición de la realidad, del ideal a alcanzar y el orden moral consecuente son elementos que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Vimos cómo las diferentes cosmovisiones, cómo ellas definen el orden social y el político de una sociedad. Vimos, por ejemplo, el orden social y político de las religiones en los países musulmanes, en los países gobernados por el humanismo, por el escolasticismo, que es la cosmovisión católica durante el medievo. Y también tenemos que entender cuál es el orden social y político que produce la cosmovisión cristiana. Y vimos que Dios quería que la verdad y su ideal, su propósito, diera forma a nuestra cosmovisión. En el diseño original, Dios es la fuente de la verdad y es el proveedor de la cosmovisión para el ser humano. Pero el hombre cambió la verdad por la mentira y el ideal de Dios por los inspirados por Satanás, porque toda cosmovisión
engañosa o que no viene de Dios, viene necesariamente del enemigo. Dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. Y también vimos cómo Dios da forma a la cosmovisión cristiana, o también como se conoce la cosmovisión reformada, y Satanás da forma a las otras cosmovisiones, que vimos la cosmovisión escolástica, la humanista y la pagana. Y toda cosmovisión es de inspiración espiritual, habíamos platicado. Y es la forma en la que Dios o el príncipe del mundo dirigen y controlan a los seres humanos. Lo que habíamos comentado. El poder espiritual se traduce en poder ideológico. Es decir, la guerra ideológica es guerra espiritual. Las entidades espirituales, tanto el enemigo como Dios, dirigen al ser humano por medio de la cosmovisión que insertan en el ser humano. Y eso es muy clave en esto. No necesita la persona estar poseída, por eso simplemente necesita tener una forma de pensar de acuerdo al enemigo para operar como el enemigo. Tal como piensas, empiezas tú a actuar. ¿Sí? Entonces, si cambio el chip, si te cambio la forma de pensar, vas a operar y se va a traducir en el comportamiento. De ahí que, como dice 2 Corintios capítulo 10, que nuestra milicia que no militamos, que nuestras guerras no es como contra carne y sangre, no militamos como las demás personas, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, a someterlo a Cristo. Entonces, como las guerras, las herramientas que el Señor nos ha dado, es su verdad, la guerra es contra la mentira, toda cosmovisión mentirosa inspirada por el enemigo. Consciente de esto, el enemigo ha atacado el corazón de nuestra cosmovisión. Y habíamos platicado que mientras que nosotros atacamos el fruto de la cosmovisión humanista, la ideología LGTB, el aborto y demás, que son frutos de la cosmovisión humanista, el enemigo ha atacado el corazón o la fuente o las premisas básicas que definen la cosmovisión cristiana, que es el relato de Génesis, ¿sí? Que es crucial para poder entender toda la cosmovisión, de que todo fue creado por Dios, de que Dios creó a Adán y Eva, de que no había muerte sino hasta que se introdujo el pecado por causa de Adán y Eva. Esas cuestiones son cruciales, son la piedra angular de nuestra cosmovisión. Sin eso no tiene sentido ni siquiera que Cristo haya venido a salvar nuestros pecados, porque si la muerte existía antes del ser humano, entonces el ser humano no es el responsable de todo el pecado que hay en el mundo. Entonces el Señor nos da las creencias básicas religiosas que definen nuestra cosmovisión, pero el enemigo ha atacado el corazón de ellas para así desmantelar todo el castillo. Se fue hacia los fundamentos, mientras que nosotros atacamos las partes de arriba, como habíamos platicado, y no el fundamento. Si quisiéramos atacar el fundamento de la cosmovisión humanista, que es la principal cosmovisión con la cual estamos peleando, tendríamos que atacar, por ejemplo, la evolución, es demostrar por qué no es real, y la evidencia de la existencia de que sí hay un Dios con un orden trascendente. Pero no hemos hecho eso y hemos estado perdiendo esta guerra ideológica que es esta guerra espiritual. Nosotros tenemos que contrastar esta guerra aprendiendo por lo mismo, habíamos platicado, apologética, o sea, cómo defender nuestra fe. Tenemos que exponer las mentiras de la evolución y también mostrar el orden de Dios en términos naturalistas, porque habíamos platicado que como la verdad de Dios tiene una correspondencia con la realidad, se ve manifestado, se ve reflejado en los resultados en esta realidad. Sí armoniza con esta realidad. Por lo mismo hemos platicado que cuando Dios da principios y demás, hay resultados evidentes. ¿Sí? Dice la Biblia que la sabiduría se conoce por sus resultados, dice Jesús. Entonces, por eso, cuando la Biblia te da ordenanzas de que, oye, esta es mi norma moral para las relaciones sexuales, y las obedeces, tiene que haber resultados positivos. Y si no, se va a manifestar por los resultados negativos. Entonces, nosotros podemos mostrar el orden de Dios en términos naturalistas diciendo, oye, se requiere que el matrimonio, por ejemplo, sea padre y madre. ¿Por qué? Porque si falta el padre, estadísticamente esto es lo que pasa con los niños. Se entregan a las drogas, el 90% de las personas encarceladas tuvieron un padre ausente, etcétera, etcétera. Hay evidencia del mal resultado. Y en base a eso, sin ni siquiera mostrar la Biblia, uno puede argumentar a favor de la norma que Dios estableció. ¿Sí? Entonces podemos hablar, defender el orden de Dios en términos naturalistas y también, obviamente, para vencer esta guerra tenemos que evangelizar, que es el cambio, ahora sí, de la actitud religiosa de la persona, de una persona
en rebelión a Dios a una persona sumisa a Dios y al Evangelio. Pero lo que nos toca ver hoy, chicos, esto fue el repaso de lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas, es entender la concepción bíblica de la autoridad. Y es aquí donde nos metemos en camisa once varas, porque el tema de la autoridad es un tema, déjame decirte, es uno de los temas más ignorados y abusados dentro de la iglesia. No fuera, dentro. Hay mucha ignorancia con respecto a esto. Entonces vamos a darnos un clavado en cuanto a qué dice Dios, qué dice la Biblia, qué dice Dios a través de sus palabras acerca del tema de la autoridad. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender la autoridad que Dios le concedió al Estado. ¿Le concedió autoridad al gobierno, al Estado? Sí. ¿Cómo funciona esa autoridad? ¿Cuáles son los límites de dicha autoridad? Tenemos que entender el concepto del tema de autoridad. De hecho, tenemos un taller son 13 sesiones, no, 16 sesiones, creo que son 16 sesiones, del tema de autoridad, se lo recomiendo. Lo tenemos en Minas Institute y también lo tenemos gratuito en nuestra plataforma, en nuestra página de minaschurch.org, si quieres checarlo. Muy, muy importante. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de ese taller, trayendo lo que la Biblia dice, los puntos principales. Y tenemos que entender que la autoridad no se origina en el hombre, sino que se origina en Dios. Toda autoridad viene de Dios, dice la Biblia. O sea, te dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjate lo que está diciendo. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué tremendo. Esto nos lleva a una complejidad muy fuerte en cuestión de esto, porque si toda autoridad viene de Dios, entonces ¿cómo justificamos a las malas autoridades y demás? Pero bueno, eso es otro tema. Pero la Biblia te dice no solamente que toda autoridad viene de Dios, sino que Él decide quién la obtiene. Él determina quién la... Imagínate lo fuerte del asunto. Dice Daniel 4, versículo 25 y versículo 31 al 32, dice que está hablando del caso de Nabucodonosor, que Daniel le interpreta el sueño y le dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Le estaba dictando una sentencia a Nabucodonosor, diciendo, no te ensoberbezcas. El Señor, así como te lo da, te lo quita. Y va a ser condenado a tener una mentalidad de bestia hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Lo dice más adelante en el versículo 31 que aún estaba la palabra de la boca del rey, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. O sea, no solamente toda autoridad viene de Dios, Dios es el que decide quién la obtiene. Qué fuerte. Sí, dices, no, ¿cómo está la cosa? Hay complejidades toda complejidad y toda aparente contradicción y demás se resuelve en la Biblia. Pero bueno, vamos avanzando con respecto a eso. Entonces, ¿cómo podemos definir la autoridad? La autoridad es el permiso dado al hombre para dominar y desarrollar los potenciales de la tierra. Dominar es decir, administrar, controlar. La autoridad se manifiesta como un permiso, ¿sí? Donde Dios dice, puedes comer de todo el árbol que hay en el huerto, excepto de este. O sea, es un permiso. También se manifiesta como una orden, ¿sí? Cuando se te da la orden, tú estás recibiendo autoridad. Cuando el Señor le decía a la persona, levántate y anda, le estaba dando la orden, y con esa orden le estaba dando autoridad para que hiciera lo que se le estaba ordenando. También se manifiesta como libertad, ¿sí? Tengo libertad. Cuando tienes libertad, estás diciendo que tienes autoridad para hacer lo que tu voluntad quiera. Y también se manifiesta como bendición, ¿sí? La Biblia menciona que Dios los bendijo diciendo, enseñoread sobre la tierra. O sea, les da como palabra de bendición, les da autoridad. Y eso es algo que hacemos todos.
hasta el día de hoy. Porque cuando vamos a bendecir a una persona, típicamente lo que hacemos es que le damos un regalo. Y regalar algo a alguien es conferirle autoridad sobre aquello que le estás regalando. ¿Sí? Básicamente la autoridad sirve también como bendición. También se manifiesta como en la forma de derecho. ¿Sí? Tengo derecho, tengo permiso, tengo la libertad para hacer tal o cual actividad, para poseer esto. Y también la autoridad siempre conlleva poder. Si no solamente es el permiso, sino la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de que Dios le dio permiso al hombre para dominar, dice la Biblia en Génesis 1:28, que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Le está dando autoridad. Dice, reinen sobre los peces del mar, sobre todos los animales que corren. Le está dando dominio sobre la tierra. Ese es el dominio. Dice Salmo 8, del 4 al 8, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas debajo de su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, los aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Está hablando de que Dios puso al hombre sobre la tierra como el Señor de ella, dándole autoridad. ¿Sí? Entonces lo puso para ese permiso para dominar y también para desarrollar los potenciales de la tierra. De hecho, Génesis 2:15 dice que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Cuando habla de cultivar, está hablando de desarrollar, ¿sí? Desarrollar que los potenciales de la tierra, desde una semilla hasta el potencial de un madero para crear una mesa, etcétera, todo el potencial. Estamos aquí para desarrollar todo ese potencial de la tierra. Por eso la Biblia menciona que comienza en un jardín en Génesis, pero termina en una ciudad en Apocalipsis, la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque Dios estaba considerando el desarrollo de las cosas, tal cual como se desarrolla en bebé, tal cual como se desarrolla en la semilla. Y el hombre trabaja, por medio de su trabajo desarrolla los potenciales de la tierra. Entonces, Señor, la autoridad es el permiso del hombre para dominar la tierra y desarrollar los potenciales de la tierra. Pero esta autoridad, la Biblia te recuerda, te dice que es para el servicio y beneficio del ser humano. Contrario al paradigma del mundo, en el listado de cosas sobre las cuales Dios le da autoridad al ser humano, aparecen los animalitos, los recursos de la tierra, pero no aparece el hombre mismo. Es decir, Dios no le dio dominio sobre otro hombre. Entonces, la autoridad que Dios le dio al hombre no es para dominar al hombre, no, sino para servir al hombre. De hecho, toda posición de autoridad halla su razón de ser en el servicio que otorga. Mira, en un episodio se presentaron los discípulos con Jesús y le dijeron, oye Señor, querían Juan y su hermano Santiago que sentase uno a la derecha, otro a la izquierda y están pidiendo quién iba a ser el mayor. Y el Señor les cambia el switch, ¿sí? Y le dice que los gobernantes del mundo se enseñorean sobre la gente, ejercen dominio sobre la gente. Y el Señor cambia el paradigma y dice, no. Si el que quiere ser mayor, que quiere tener autoridad, es para servir. Y te muestra que el propósito de la autoridad no es para dominar al ser humano, sino es el dominio de los recursos de esta tierra para el servicio del ser humano. Grábate bien esto. Fíjate lo que dice Marcos 10, del 42 al 45. Dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, generan dominio, ejercen dominio sobre ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Te está hablando de que si quieres ser mayor, si quieres tener la autoridad, el propósito de ella es para que te conviertas en un servidor, ¿sí? Lucas 22, del 25 al 26 también se refiere a lo mismo. Dice que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Está diciendo, si tengo autoridades para servir y te estoy poniendo el ejemplo.
Marcos 9, 36 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, debe ser postrero de todos y el servidor de todos. Fíjate cómo está hablando de que la autoridad, la posición de liderazgo que el Señor puede dar a sus siervos es para servir, no para enseñorear a la gente. La autoridad te está diciendo el Señor es para el servicio del ser humano. Dice Mateo 20:36, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 2 Corintios 4:5 dice Pablo con respecto a la autoridad que había servido del Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por la causa de Cristo. Hablando de que la autoridad que recibió Pablo no era para gobernar sobre la iglesia, en el sentido de enseñarse de ella, sino para servir a la iglesia. Dice Romanos 13, del 4 al 6, que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tenerle miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar al que hace lo malo. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. Por las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Fíjate cómo habla de que las autoridades están para ejecutar un servicio a Dios y al hombre. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Entonces está hablando de que, a diferencia del mundo, la autoridad no es para enseñorearse de las personas, sino para servir a las personas. Servir a las personas, sí, y por medio de dicho servicio expresar el amor a Dios y al prójimo. A través de ese servicio, de ese trabajo, Dios quiere que manifestemos su naturaleza, que es el amor. 1 Corintios 13, del 2 al 3 dice que si no tengo amor, nada soy, nada gano con ello. Porque la motivación es esa expresión del amor, es la motivación final. ¿Amor quién? A Dios. Con la motivación es decir, con la motivación de que Él sea exaltado. Mateo 5:16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Es decir, lo que hagas, esas buenas obras y el servicio que haces y todo buen comportamiento es para que Dios sea exaltado, para que en tu vida y que la gente pueda conocer al Señor. También es por amor al prójimo, es decir, con la motivación de que sea beneficiado el prójimo a través de las acciones que realizas, del servicio que realizas, del producto que otorgas. Dice Gálatas 5:13 que, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, es decir, la autoridad, para servirse unos a otros por amor. ¿Sí? Nota cómo Pablo resume elegantemente el propósito de la autoridad en este versículo. Te está diciendo que la autoridad, es decir, la libertad, porque acuérdate que la libertad es un sinónimo de autoridad, que te está diciendo Pablo que la autoridad, esa libertad que Dios te ha dado, es para servirse unos a otros por amor. Aquí te está definiendo esto. De hecho, podríamos unir todo lo que hemos estado platicando y dar la definición de que la autoridad es el permiso con el poder para dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor desarrollando productos y servicios que benefician al prójimo y exaltan a Dios. Básicamente, es el dominio de la tierra para producir bienes y servicios que beneficien al prójimo y exaltan a Dios. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado al ser humano. Sí, pero dicha autoridad, principio básico, está limitada. Solamente Dios tiene autoridad sobre todo. Él es el único que tiene autoridad absoluta. Solamente Dios. Y como tiene autoridad absoluta, y como habíamos comentado que con la autoridad viene el poder, si tiene autoridad sobre todo, tiene poder absoluto. ¿Sale? Todos los demás elementos de su creación, el ser humano y demás, tienen autoridad limitada. Entonces, el Creador, Dios, autoridad absoluta. Y con ello, poder absoluto. Y el ser humano, autoridad limitada y con ello, poder limitado. ¿Vamos? Pero como habíamos comentado, si la autoridad está limitada y el propósito de la autoridad
es producir servicios o productos que beneficien al hombre y exaltan a Dios, quiere decir que la autoridad está limitada a un número limitado de servicios, ¿sí? A un área de servicio de la actividad humana. Es decir, el ser humano, ni una persona, ni ninguna institución está diseñada para que provea todos los servicios que la humanidad necesita, sino que provee solamente ciertos servicios específicos. Es decir, su autoridad está limitada, y por lo mismo su poder y por lo mismo sus servicios que provee, ¿sí? No puede hacer todo, ni encargarse, ni hacerse responsable de todo. La Biblia te dice que está limitada a un área de servicio de la actividad humana. Cristo, en Mateo 28, 18, dice que es el único que tiene toda la autoridad. Y por lo mismo tiene todo el poder, como dice el Apocalipsis 1, del 7 a 9, que es el Todopoderoso. Y luego tiene todo el poder por ser el creador de todo, Juan 1, 3, y el redentor de todo, Colosenses 2, del 20 al 21. Fuera de Cristo, no hay autoridad humana a quien Dios le haya delegado la tarea de realizar todos los servicios o funciones de la actividad humana. Al contrario, Él ha dispersado su autoridad entre toda la humanidad. Así tenemos a una autoridad limitada para uno o unas cuantas funciones limitadas por su rol. ¿Sí? En mi rol de padre, yo ejerzo cierto servicio para mi familia. En mi rol de pastor, ejerzo ciertos servicios para la iglesia. Pero están limitados. No hago todo ni sirvo a todos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 12, del 14 al 21, que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Fíjate cómo está hablando de el cuerpo lo componen muchos miembros con funciones limitadas. ¿Sí? No es una persona realizando todo, es diferentes miembros con diferentes funciones, porque no todos hacen todo, tienen autoridad limitada. Dice por 1 Corintios 12, del 4 al 6, que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu lo hace todo, pero el ser humano, pero Dios distribuye dichos dones, ministerios, operaciones, unos cuantos a las diferentes personas. No hay persona que haga todo, ni que sea responsable de todo. En 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice, cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Fíjate cómo está dando que le da una manifestación, no todas las manifestaciones, una que otra manifestación a cada individuo, a cada persona, ¿sí? Repartiendo como Él quiere. Él, el que puede hacer todo, reparte a cada uno una que otra manifestación. Tal así que dice Pablo en el versículo 29 al 30 de ese mismo capítulo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Todos hacen milagros? No, porque la autoridad que Dios les ha dado está limitada a unos cuantos servicios, a unas cuantas funciones dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la sociedad. Por eso, en Éxodo 28, 41 dice que se le delegaba a Moisés a que, oye, ungirás a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, no para que hagan todo, sino una función en particular. La unción, el poder de Dios sobre ellos, sus vidas, para realizar una función en particular. A otro, en 1 Reyes 19, 16, oye, lo ungirás para que sea rey, David, ¿sí? No para que sea cualquier otra cosa, es una unción otorgada por Dios para que realice un servicio específico. Uno como rey, otro como profeta, otro como sacerdote. Por eso también Romanos 13:4 dice que al Estado, dice que no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios. Fíjate que lleva la espada, es decir, no hace todas las actividades, no dice lleva la pala o lleva la vara, o lleva, porque su función no es corregir a los niños, su función no es la agricultura, es lleva la espada, tiene una función en particular, ¿sí? Por eso cuando Jesús también, cuando estaba en esta tierra, cuando comenzó su ministerio, en Lucas 4, él definió para qué había sido ungido. Y menciona los servicios que otorgaría, que dice que libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, publicar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, y todo eso me lo menciona. Y ahí le para. Esa es su definición de misión, de los servicios que realizaría aquí. Y no se desviaba de ellos porque no tenía autoridad para hacer otras cosas. A tal punto que cuando llegó un judío con él, le dijeron, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y el Señor le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
Fíjate, esto es antes de que Jesús recibiera toda autoridad. En su ministerio aquí en la tierra terrenal estuvo limitado a unas cuantas funciones y se limitaba al mismo. Aunque le ofrecían que hiciera cosas que iban más allá de su autoridad, él limitaba su servicio a lo que el Señor le había conferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ninguna persona o institución se le ha delegado hacer todas las funciones dentro del reino de Dios. Ninguna tiene autoridad para hacer todo. Solamente hay una cabeza que se encarga de todo y es Cristo resucitado, no antes resucitado, quien recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Dios lo colocó como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fuera de él no hay nadie más. ¿Sale? Entonces, toda autoridad, fíjate bien esto, está limitada a un número de servicios. ¿Cuáles son los servicios que debe otorgar el Estado? Sabemos que, si no sabes ahorita, y vamos a identificar cuáles son, pero ahorita por lo pronto debes saber que el Estado no está encargado de hacer todos los servicios de la sociedad. No es el responsable, porque no se le confirió toda autoridad. ¿Vamos bien? Entonces es un número limitado de servicios. Se sale de ese número de servicios y se desvía del propósito de Dios. ¿Ok? Bien importante esto. Porque como cristianos no podemos postularnos o defendernos de que vamos a vender cosas o proponer que el Estado haga cosas que Dios no le ordenó que hiciera. Muy importante esto, ¿sale? Entonces, dicha autoridad está limitada a un área o servicio de la actividad humana. O sea, a algún servicio o servicios en particular. También está limitada a un grupo de personas. Dios nos ordena amar a todos como a ti mismo, pero no nos va a hacer responsables por todos. Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo de gente específico. La gente sobre la que tienes responsabilidad, tienes prioridad o más derechos que el resto, como Jesús nos enseñó en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice que esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor. Fíjate, no te dice, sométanse a los esposos en general. No, a su propio esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad que ejerce el esposo no es sobre todas las esposas, es sobre una esposa en particular. Porque la autoridad está limitada a un grupo de personas. Dice, hijos, obedezcan al Señor obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. O sea, ¿es obedecer a todos los padres? No. Porque los padres, porque uno como padre no tiene autoridad sobre todos los que son hijos, sino a mis hijos. ¿Sí? La autoridad está limitada a un grupo de personas. Jesús envió, dice la Biblia, a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Porque Dios en su ministerio terrenal, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús estaba limitado su servicio a las ovejas perdidas de Israel, a quien tenía que atender primero. Sí, a tal punto que cuando se le apareció la sirofenicia, pidiéndole que liberara a su hija, el Señor le dijo, primero debo alimentar a los hijos y a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Sí? ¿Por qué? Qué fuerte, ¿no? O sea, aunque el Señor mostró que puede haber cierta flexibilidad en ese principio, sin perder el enfoque, porque el Señor le dijo, sí, Señor, no estoy diciendo que te dediques a alimentar a los perros, pero una que otra migajita puede caer, los perros comen de las migajas. No estoy diciendo que nos alimentes, una migaja. Y el Señor le enseñó el principio de flexibilidad, sin perder el enfoque, pero su enfoque estaba a las ovejas perdidas de Israel. Después de Israel rechazar al Mesías, la autoridad de su ministerio se extiende a toda lengua, tribu y nación, como dice Isaías 49:6 y en Hechos 1:8. Pero hasta después de que se le dio a Israel la oportunidad de ser salvo. Es entonces cuando el Señor le confiere autoridad a todas las naciones para ir y ser discípulos. Dice Gálatas 2, del 7 al 9, que hablando de esta autoridad limitada, hablando Pablo de esto, dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Fíjate, ni siquiera los apóstoles tenían toda autoridad. Pablo está reconociendo, a mí Dios me dio autoridad para predicar a los gentiles y a Pedro a los judíos. Ni siquiera ellos abarcaban a todo, tenían un mercado específico. Dice,
Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban con su tarea con los judíos. Fíjate cómo Dios levantando diferentes ministerios para abarcar a diferentes grupos de personas. ¿Por qué? Porque toda autoridad está limitada a un grupo de personas. No gobiernas ni realizas servicios a todo humano. ¿Sí? Está limitado. También está limitado a un grupo, a un territorio. ¿Sí? Tu gobierno, tu autoridad, siempre sobre un territorio. Una casa, una ciudad, una oficina está limitada a un territorio. ¿Sí? Por eso, como está limitado, tú ves en Deuteronomio 2, del 9 y versículo 19, el Señor está ahí delimitando la autoridad territorial del pueblo de Israel versus otras naciones. El Señor le dijo a Israel, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado, la he dado por heredad. Fíjate cómo el Señor está diciendo, Israel, no te he dado todo, te he dado un territorio específico y respeta la autoridad que yo le he dado a otras naciones en sus territorios. Sí. También por eso también tienes en Josué que le dice, le da al Señor los límites de la autoridad territorial de Israel. Le dice, yo os he entregado como la habitación, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y dice todo, el Señor empieza a especificar, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Fíjate cómo está diciendo, toda la tierra, todo lo que pisare de vuestros pies será vuestro territorio. Y uno se puede imaginar, no, entonces todo. No, porque la autoridad está limitada, también territorialmente. Y empieza a dar los límites. ¿Sí? Todo lo que tu pie pise, dentro de estos límites le da. ¿Sí? Por eso también Hechos 17:24 dice que de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Determinó los límites territoriales, chicos, de cada nación, el Señor, porque ninguna persona está diseñada para gobernar sobre toda la tierra, excepto el Mesías, quien tiene toda autoridad. Entonces, no, y por eso también se nos limita a no gobernar en el territorio de otra persona. 2 Corintios 10:16 dice que entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Fíjate cómo Pablo está hablando en el territorio de otro, porque reconocía los límites, ¿sí?, de servicio que tenía su ministerio. Entonces está limitado a un área de servicio, a unos cuantos servicios, a un grupo de personas, a un territorio, y también está limitado a un código moral. A un código moral, ley trascendente. La autoridad, la libertad, los derechos y permisos que tenemos tienen todos un límite. ¿Sí? Estos límites en realidad son necesarios para conservar la libertad de todos. De lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más, porque cuando sobreextiendo mi autoridad, se le estoy quitando algo más. ¿Sí? No puedo extender más allá mi autoridad, la autoridad que se nos ha conferido a cualquier persona, a cualquier institución, más allá de los que Dios estableció, porque al hacerlo, le estoy restando, quitando autoridad a algo más, a alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, dice Hechos 5:29 que los apóstoles estaban diciendo a los líderes, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Límite moral, o sea, no podemos obedecer al hombre antes que a Dios, es un límite moral. ¿Sí? Tú no puedes decidir como autoridad cualquier cosa, ni ordenar cualquier cosa, sino que está limitado a las normas de Dios.
si tú me ordenas algo contrario a lo que Dios ordena, yo tengo la libertad de desobedecerte. Es más, ni siquiera tienes autoridad sobre ello, ¿sí? Para ordenar algo fuera del orden moral de Dios. Y como no tienes autoridad sobre ello, no se te tiene que obedecer. Pero Dios sí tiene autoridad en ello. Dice también Daniel del 13 al 17, el episodio de Sadrach, Mesach y Abednego, no se acuerdan del horno de fuego. Decían ellos a Nabucodonosor, habían creado una estatua y Nabucodonosor había ordenado que al sonido de la música, todos se postraran a adorar. Y estos amigos de Daniel no lo hicieron y fueron llevados ante él. Y ellos dijeron a Nabucodonosor, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. O sea, vamos a someternos a Dios antes que a ti. Vamos a guardar la norma moral de Dios antes que obedecer el edicto del rey. Y no se le puede acusar de desobediencia, porque cuando una autoridad sobreextiende su autoridad violando las normas morales de Dios, pierde autoridad. Sí, y lo que está haciendo es ejercer una autoridad ilegítima o simplemente está sobrepasando los límites de su autoridad. También tienes el episodio en Éxodo 1 del 16 al 21, ¿sí? En donde tienes a las parteras que no obedecieron el edicto de Faraón. Dice, cuando asistáis a las arreas en esos partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que viva. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como se les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué no habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? ¿Qué estaban haciendo? Estaban las parteras desobedeciendo el edicto de Dios. Dice, ¿por qué? Porque temían a Dios, sabían y conocían la norma de Dios de que no debían de matar a personas. ¿Sí? Por eso también en Gálatas 1 del 8 9 tienes el decreto de maldición de Pablo cuando dice que si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, aún ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. O sea, maldito algo diferente al mensaje de Dios. Cualquier cosa que se desvíe. Si yo como te empiezo a dar una norma, un mensaje, una instrucción diferente a la que Dios da claramente en la palabra, me estoy desviando. Y ya estoy saliendo de la bendición de Dios para caer en maldición. Entonces está limitado a un código moral. Podemos, por lo menos, decir que tenemos libertad para, entre comillas, desobedecer, ¿sí? Aunque a las autoridades cuando violan o dan órdenes que se contraponen a la instrucción de Dios. También está limitado a un tiempo, ¿sí? Es no solamente a un espacio, o sea, un territorio, no solamente a un código moral, sino también a un tiempo. Dice Hechos 17:26 que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. O sea, Dios limitó el tiempo y el espacio en el cual tú ejercerías la autoridad. Tú no gobiernas y ninguna autoridad gobierna todo el tiempo en todo el espacio. Solamente Dios hace eso, ¿sí? Y ha limitado los tiempos. El gobierno que ejercemos, la autoridad que ejercemos, es por una temporada, ¿sí? Por eso le dijo Satanás a Jesús en Mateo 4 del 8 al 9. Dice, todo eso te daré si postrado me adorares. Compara eso con Apocalipsis 11:15 que dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjate, cuando estaba en la tentación, Jesús no tenía autoridad sobre los reinos, por eso Satanás podía tentarlo con eso. Le decía, si te postras te los doy, ¿sí? Pero le estaba ofreciéndole un atajo y le estaba ofreciendo lo mismo que Dios, pero corrompido. Todo y todos estos reinos, ¿sí? Y el Señor eso mismo se lo promete en el Salmo capítulo 2. Y cuando ya Jesús lo tiene, fíjate cómo está hablando de que no tenía autoridad. Y el Apocalipsis 11:15 dice que todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hasta acá, la autoridad de recibir o de apropiarse de todos los reinos se hace realidad, ¿sí? Pero lo que pasa es que estaba limitado un tiempo. No tenía y acá sí tenía, ¿sí? De hecho,
En Daniel 7:12, 7:22 también dice que hasta que vino el anciano, dice el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Fíjate cómo está hablando de que llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pregunta, ¿los santos reinaron todo el tiempo? No. Hubo un tiempo donde no reinaban y se les asignó un tiempo donde sí reinaban, porque la autoridad está limitada a un tiempo. Solamente Dios gobierna todo el tiempo y el ser humano gobierna solamente por una temporada. ¿Sí? También en Apocalipsis 7:22 dice que y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjate que por una hora recibirán autoridad como reyes. O sea, no todo el tiempo, pero una temporada. ¿Sí? Apocalipsis 13:5 dice que a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Fíjate, autoridad por una temporada. Y tú y yo estamos igual, porque nuestra autoridad en este mundo oye, cuando se nos pone como directores en una gerencia, es una autoridad durante el tiempo que estemos ahí. Antes no la tuve y cuando me despidan no la voy a tener. ¿Sí? Y la autoridad que tengo en esta vida para ir y hacer solamente está limitado a esta vida que tengo, pero mi vida va a terminar si es que el Señor no viene antes. Por eso dice también Gálatas 5 del 1 al 2 que, en otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada de su padre. O sea, mientras que el hijo es menor de edad, no tiene autoridad, sino hasta que alcance su mayoría de edad. Sí, dice, tanto el niño es heredero, en nada se diferencia de un esclavo, hasta el tiempo es señalado. O sea, la autoridad se le da hasta cierto punto, hasta cierta edad. Sí. David, por lo mismo dice la Biblia en Hechos 13:36, que David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Fíjate cómo dice que sirvió a su generación. No sirvió a todas las generaciones, no gobernó sobre todo el tiempo, sino en una temporada de la historia. Es donde ejerció su autoridad. Porque la autoridad toda está limitada a un tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Y eso se ve en el día a día. Mi autoridad como pastor, como maestro de escuela se limita a mi tiempo en el que ejerzo dicho oficio en la escuela. Salgo de ella, se termina dicha autoridad y continúo con otras funciones y áreas de la vida. ¿Sale? Y ahora, teniendo estos conceptos de la autoridad, chicos, sí, que toda autoridad viene de Dios, que es el permiso del hombre para dominar la tierra, para realizar servicios en beneficio del ser humano, para así expresar el amor de Dios, y cómo la autoridad está limitada, nos permite sentar las bases para entender la autoridad que Dios le ha concedido al Estado. Concepción bíblica para la autoridad del Estado. El Estado es una institución de funciones limitadas. Grave esto. El Estado es una institución de funciones limitadas. El Estado no se le ha dado autoridad para hacer todos los servicios de la sociedad, sino servicios limitados. ¿Cuáles son dichas funciones? Cuando hablamos de función del Estado, ¿cuál es la función ilimitada del Estado? Estamos hablando de la misión del Estado, el propósito del Estado. El propósito del Estado es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y registros públicos. Fíjate, te lo repito. La misión del Estado, el propósito del Estado, las funciones limitadas que Dios le otorgó al Estado es para mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y registros públicos. Entonces sus funciones están limitadas a legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. Vamos a ir a cada una de ellas, ¿sale? Estas son 7 funciones del Estado. Vamos con la primera, legislar. Cuando hablamos de legislar, estamos hablando de discernir el orden social establecido por Dios
para la convivencia armónica entre individuos y comunidades privadas y darle forma positiva. A los que han estudiado leyes saben a qué me refiero con darle forma positiva. Es decir, no solamente es entender la normativa conceptualmente, sino plasmarla por escrito. A eso le llamamos darle forma positiva. Darle forma positiva es traducir la norma a leyes, a normas por escrito, que el ser humano pueda imponer en una sociedad. Esto implica, obviamente, si legislar es discernir el orden social establecido por Dios para la convivencia armónica entre individuos y comunidades privadas y darle forma positiva, esto implica mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones de individuos y organizaciones, chicos. ¿Sí? Y cuando hablo de que es discernir el orden de Dios, lo saco de Proverbios 8, del 15 al 16, que dice que la sabiduría, por mí, la sabiduría, reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Fíjate, está hablando de la sabiduría. Fíjate que la sabiduría, que es el conjunto de normas, leyes, principios y fórmulas que dan forma o dan vida a cualquier sistema y permite su buen funcionamiento. Te lo repito. En la Biblia, la concepción de sabiduría es el conjunto de normas, principios, diseños, fórmulas que dan vida a sistemas y permiten su buen funcionamiento. Y está diciendo que esta sabiduría Dios la creó. Lo que nosotros hacemos es descubrir dichas normas que ya Dios creó de antemano, porque sabemos que las creó, porque nosotros no podemos establecer nuestras propias normas. Si quisiéramos establecer nuestras propias normas, ¿sí? O sea, si dijimos, oye, quiero que las cosas funcionen así y tengan este resultado, no podemos. Nosotros no determinamos los resultados de las cosas. Tenemos que descubrir qué normas nos permiten tener tal resultado. Y si estás hablando que no cualquier norma produce tal resultado, tú tienes que descubrir cuál norma sí produce tal resultado. Y el hecho de que tengas que descubrir qué norma es la que produce tal resultado significa que ya existe y significa que Dios la estableció. Por eso dice Proverbios que por mí reinan y promulgan leyes justas a los gobernantes. O sea, no se trata de yo inventar las normas, es descubrir qué normas son las que producen el fruto de justicia. ¿Sí? Dice, obviamente Israel no tenía que andar buscando discernir las normas, ¿sí? Porque la tenía de gana, porque Dios se la reveló de forma directa. Deuteronomio 4:8 dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Fíjate, estás hablando. Aquí Israel no tuvo que hacer trabajo mental y experimental para saber qué normas son las que funcionan y qué no. Dios les dio el acordeón y les dijo, estas son, no batalles, ¿sí? Estas son las normas que definitivamente van a producir el fruto de justicia y prosperidad en la nación. Pero aún así, dentro de este marco establecido por Dios, los reyes emitían leyes que fueran necesarias, porque Dios estableció un marco normativo general para el gobierno de Israel, pero no estableció todas las normas necesarias. Por ejemplo, David estableció en 1 Samuel 30, del 24 al 25, que los que participan, dice, del botín participan tanto los que quedan al cuidado del bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Fíjate que está hablando. Esa ley no estaba, sí, pero va dentro, sí va en acorde a las normativas que Dios estableció, y David la discernió y la estableció. ¿Sabes qué? Del botín participan no solamente los que van a la batalla, sino los que se quedan al cuidado del bagaje. ¿Sí? Primera Reyes del 12 al 32 te encuentras un caso similar. Dice que el rey decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante al que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Estaba hablando de que el rey de Israel estableció normas y demás en cuanto al orden de culto. Estaba paganizando, pero tenía la libertad de establecer dichas leyes, ¿sí? Porque es parte de la función. Esdras 7:13 dice que yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, pueden ofrecerse como voluntarios para regresar contigo a Jerusalén. Esto viene en Esdras. Y el rey de Persia hizo este decreto, esta ley. Dentro del marco general de leyes, pueden surgir nuevas leyes o decretos o normas que establecen los reyes, porque es parte de la función del rey legislar.
Y se van creando nuevas normas conforme se van creando nuevas cosas, nuevos inventos, o va cambiando la situación de las cosas, ¿sí? Oye, tenemos el invento del carro, pues hay que establecer normas que regulan su buen uso, ¿sí? Oye, por eso no se prohíbe que haya que personas alcoholizadas estén manejando carros y demás, ¿sí? Se establecen semáforos y leyes de tránsito. Estas nuevas cosas son prerrogativas que el gobierno tiene para gobernar el orden o ordenar el, el orden de la sociedad. Tienes también, por ejemplo, en Esther 8:10, que Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey. Les selló con anillo real y los envió por medio del mensajero del rey que montaba veloces corceles de los caballos reales. O sea, Mardoqueo en el reino de Persia dictando nuevas leyes y decretos. También tienes ahí mismo que en el capítulo 9, versículos 20 al 21 de Esther, que Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y distantes, ordenándoles que celebraran el día del 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año, que es el día de Purim. El día de Purim fue un decreto de parte del gobierno. No venía en la Biblia y demás, pero se incluyó por parte de decreto, como decreto, y se incluyó dentro de la Biblia. Pero surgió del gobierno, ¿sí? Porque el gobierno tiene la capacidad de legislar. Y no solamente legislar, legalizar, que muchos no entienden la diferencia. Legalizar es oficializar, hacer ley privada, transacciones entre individuos, ¿sí? Es acuerdos entre individuos, asuntos privados, hacerlos ley entre esas personas privadas, ¿sí? Eso se refiere a asuntos de comerciales o de herencia, acuerdos que se tienen. El gobierno tiene que intervenir para hacerlos legales, ¿sí? Es lo que le llaman legalizar. Por ejemplo, en Génesis 23, del 19 al 18, dice que Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón. Abraham había abordado a Efrón para comprar una cueva donde enterrar a su esposa. Y se pagó la cantidad total, 400 monedas de plata pesadas por la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Fíjate, ancianos hititas presenciaron la transacción. No eran una bola de viejitos ahí, mirones, que estaban viendo la transacción. No, no. Acuérdate que cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando de las personas que se encargan de las funciones de gobierno en los tiempos antiguos. Y cuando estaban presenciando la transacción, estaban legalizando dicha transacción, haciéndola legítima. Y así fue que Abraham compró la parcela que pertenece de Efrón a Macpela, cerca de Mafre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodean. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Fíjate cómo está hablando, eran los ancianos en la puerta de la ciudad donde se veían las cuestiones de gobierno. Y se presenció, está hablando de que se hizo legal. Ya en una contienda o algo, se sabe que Efrón ya no es dueño de ella, ahora es Abraham. ¿Cómo sabemos? Porque el gobierno se encargó de legalizar el acto comercial que se estaba realizando aquí. ¿Vamos bien? Entonces entendemos que el gobierno no solamente establece leyes, sino que legaliza transacciones de individuos, asuntos comerciales o de herencia. También tienes, por ejemplo, a Booz legalizando la transacción como pariente redentor. ¿Se acuerdan que, de acuerdo a la ley, Ruth y Noemí podían acudir al pariente redentor para que comprara la herencia y le diera hijos al difunto? ¿Sale? Pero le dice Booz que había otro pariente más cercano que se le tenía que dar dicho derecho, ¿sí? Y lo mismo sucedió, chicos. Tú puedes leer eso en Ruth capítulo 4. Llegan a la puerta de la ciudad, estaban los ancianos ahí y mandan llamar al otro pariente que tenía los derechos más cercanos para redimir a Ruth y a Noemí. Y ahí mismo ese pariente dice: no quiero hacer válido mi derecho, hazte tu cargo de él. Y esa transferencia de derechos se tuvo que legalizar y se hizo delante de los ancianos, y por lo mismo se pudo hacer oficialmente eso. Es decir, el gobierno se encarga de legalizar actos entre privados para que sean legítimos, ¿sí? Así, en caso de una contienda, se sabe que se hizo realmente eso. Por eso,
Todas las actividades notariales pertenecen al gobierno, chicos, que es un acto oficializado de convenios entre personas. ¿Sí? Es parte de las funciones de gobierno, legalizar. ¿Vamos bien? También el gobierno juzga, es decir, define el culpable y define el castigo que se merece por el rompimiento de dichas leyes. Se encarga de definir quién es culpable y quién no, y qué castigo se merece. Eso es juzgar. Tienes en Éxodo 18, del 13 al 26, que dice: al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. El pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió las sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y les puso al frente de los israelitas como jefes de 100, 150 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Fíjate cómo está hablando de que había contiendas entre los israelitas, como en cualquier otra sociedad, como cualquier otra comunidad, y Moisés fungía como juez, ¿sí? Definiendo quién es el culpable, quién es el inocente, y determinando qué castigo se merece el culpable. Como Moisés no podía llevar a cabo toda esa carga solo, recibió ayuda y se levantaron ancianos a realizar eso. Y cuando habla de ancianos, está hablando de gente, de gobierno. ¿Sí? También por eso juzga, tienes el caso de Moisés, tienes en Deuteronomio 22, del 15 al 18, este pasaje que dice: entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras que estén juzgando a las puertas de la ciudad. Fíjate cómo está hablando de eso. Está hablando del caso donde el hombre que se casó con la hija de estos padres la acusa de que no era virgen. ¿Sí? Todos los padres tienen que llevar la prueba de la virginidad, dice, ¿a dónde? A los ancianos que juzgan a las puertas de la ciudad. Es decir, tienen que ir con las entidades de gobierno para que juzguen el caso. Dice: el padre deberá declararle: yo di mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos y los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Por qué? Porque parte de las funciones del gobierno es castigar al culpable. ¿Vamos bien? Sí. Y juzgaban no solamente asuntos de maritales. Por eso, oye, hay una contienda y demás, se va ante los juzgados encargados de eso, especialistas en casos maritales. Pero también asuntos familiares. Tienes, por ejemplo, de Deuteronomio 25, del 7 al 9, y el capítulo 21, versículo 19, dice que: sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos ahí reunidos. ¿Se acuerdan de la ley de Levirato, donde si moría el hermano, se moría una pareja casada, se moría el varón, la viuda podía pedir que el hermano menor, el que le sigue, la tomara como esposa y le diera un hijo a nombre del difunto? Era la ley de Levirato, ¿sí? Y si no quería el hermano atender esa responsabilidad, era la ley. Acuérdense que era una comunidad agrícola donde el hijo se encargaba de perpetuar la herencia, la propiedad, ¿sí?, territorial del difunto, y se encargaba de mantener a la señora, a su madre, en el tiempo de vejez. Sin esta ley, la mujer quedaba desprotegida. Entonces, se le ordenaba que se casara con el hermano para que en vida fuera protegida por el cuñado, quien la tomaba como esposa, y en vejez el hijo la pudiera mantener. ¿Sale? Era por una parte para resguardar el bienestar de la mujer. Y dice: si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos ahí reunidos. Fíjate, va a la puerta de la ciudad, que básicamente está yendo al gobierno, con los ancianos. Dice: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán, hablarán con él. Si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará las sandalias del pie y la escupirá a la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano.
A partir de entonces, todo Israel se retirará, referirá a su familia como la familia del hombre que le quitaron la sandalia. Fíjate cómo los jueces castigando y dándole un castigo, juzgando el caso y dándole un castigo de vergüenza pública, de humillación pública. Tienes también en Deuteronomio 19, dice este caso. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras están juzgando a las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo es nuestro esterco, rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. ¿Sí? Entonces todos los hombres de esta ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esta maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se encargará y tendrá miedo. Fíjate cómo lo dice, que lo llevará ante ¿quiénes? Ante los ancianos. Y los ancianos dictaban sentencia, incluso dictaban pena capital, porque parte de la función de gobierno es juzgar. ¿Sí? Josué 20 del 4 al 5 dice que al llegar a una de las ciudades, está hablando de las ciudades de refugio, el que causó la muerte, porque se destruía que si había un homicidio sin querer, el homicida tenía que huir a una ciudad de refugio. Dice, al llegar a una de las ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegaran a vengar la muerte de los líderes, no la entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Fíjate cómo lo llevan a la ciudad, ahí para que sea juzgado y determine si es inocente o no. Si es inocente, ellos son los encargados de resguardarlo. ¿Sale? Entonces, el parte de la función del gobierno es juzgar, de acuerdo a la Biblia, y castigar, que es imponer una condena por el rompimiento del orden establecido. Por eso la Biblia le llama en Romanos 13 el poder de la espada, porque se le da un poder coercitivo, es decir, puede lastimar físicamente a la persona, se le da permiso para lastimar físicamente e incluso quitar la vida. Para eso la espada. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pero si estás al servicio de Dios, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Estás hablando de que no solamente juzga, sino que castiga. ¿Sí? ¿Cómo castiga? La Biblia menciona diferentes tipos de castigo. Por ejemplo, tienes en Deuteronomio 22, del 18 al 19, como castigo, imposición de relación. Le ordenaban al que quería divorciarse de su esposa por motivos falsos que se casaba y no se podía divorciar de ella. Castigo, te quedas con ella, órale. Sí. Había como castigo multas, Deuteronomio 22, 19, Éxodo 22, 4, número 5, 7. Multas también es un castigo. El gobierno lo imponía. También venían castigos físicos. ¿Sí? Azotes. La Biblia ordenaba como castigo azotes. Deuteronomio 25, del 2 al 3, menciona acerca de eso. También como castigo se establecía trabajo forzado. Deuteronomio 20, del 10 al 11, Josué 9, 21, establecía castigos de trabajo forzado, o sea, de esclavitud a las personas que merecían dicho trato. Confiscación de bienes es otro castigo que se menciona en Esdras 7, 26, Proverbios 22, del 26 al 27. El destierro también es otro castigo que el gobierno también puede hacer uso de ello. Levíticos 20, 18, 2 de Samuel 13 y 14 habla acerca de este castigo de destierro. Humillación pública, como ya hemos platicado, del que no quiso casarse con la viuda, en Deuteronomio 25, del 8 al 10. También restringiendo la libertad, que es el más común en Occidente. ¿Sí? Dice en Números 35, 28. Y también Éxodo 22, 3. Dice que el ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para sustituir lo robado. O sea, se le restringe la libertad. También al homicida, se le restringía la libertad quedándose en la ciudad de resguardo. Era parte del castigo. ¿Sale? Y también pena de muerte. Dice, eso viene en Números 35, del 30 al 31, Génesis 9, del 5 al 6. La Biblia establece la pena capital. De hecho, en Génesis 9, antes de la ley de Moisés, dice esto: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Está hablando del Señor.
Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe de morir. Y cualquiera que asesina a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo al ser humano a su propia imagen. Está imponiendo aquí la pena capital. Y aquí para muchos cristianos que caen en el argumento pacifista de que la Biblia dice que no matarás, la traducción correcta del mandamiento no matarás es no cometerás homicidio, que es quitar la vida a una persona de forma ilegal, ¿sale? Pero la Biblia sí ordena la pena capital. Si alguien cometió homicidio, lo que dice la Biblia que el principio de justicia es ojo por ojo, diente por diente. Tiene que corresponder la misma gravedad el castigo debe corresponder a la misma gravedad del delito. Entonces él tiene que morir. Y aquí en Génesis 19 Génesis 9 del 5 al 6, Dios impone la pena capital. Dice, si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitado por manos humanas. Es decir, aquí establece o le da al gobierno la autoridad para ello. También proteger de invasión, es decir, dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. 1 Samuel 8, del 11 al 12, por ejemplo, dice aquí que el rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Es decir, al gobierno, al rey, al presidente, al líder del gobierno, tenía la responsabilidad de tener un ejército. ¿Pero para qué? Para proteger de los enemigos extranjeros. ¿Sí? De hecho, en Josué 11, del 4 a 6, tienes el caso donde los ancianos de Israel llamaron a Jefté para que se convirtiera en el coronel, en el comandante de los ejércitos de Israel y los defendiera de sus enemigos. ¿Sí? 2 Samuel 5, del 2 al 3, tienes que David fue puesto también como rey general para que llevara o librara a Israel de los enemigos de la nación, ¿sí? Porque es parte de la función del gobierno proteger de cualquier invasión y para eso se le ha dado el poder del ejército, ¿sí? No solamente la espada para proteger o para castigar al malhechor, sino también para defender de cualquier invasión extranjera, ¿sí? La otra función del gobierno es edificar y administrar la infraestructura pública. Es decir, hablamos de edificios de gobierno, así como la infraestructura de uso público como plazas públicas, caminos, puentes, murallas, templo, equipo militar, etc. Todo lo que la infraestructura pública que conocemos. La Biblia menciona, por ejemplo, 2 Samuel 5:8 de las murallas. Dice que David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó murallas alrededor desde la terraplén hasta el palacio. Es parte de la infraestructura pública. Templos. 1 de Reyes 5:5 dice que, por tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le promete a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Es parte de presas, acueductos. 2 Reyes 20 dice que los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y todo su poderío y cómo construyó el estanque y el acueducto que llevaba el agua de la ciudad están escritos en el libro de Crónicas. También habla de que se construyeron plazas, el gobierno construyendo plazas, 1 Reyes 20-24. Y otras varias infraestructuras que vienen en 1 Reyes 9, que construyeron terraplenes, murallas, palacios, etcétera. Es parte de la infraestructura de gobierno y el gobierno tiene que edificar y administrar dicha infraestructura. Y también mantener el registro público, ¿sí? Porque en toda sociedad se requieren registros públicos de eventos, transacciones oficializadas. El gobierno, para poder hacer justicia, tiene que definir claramente quién es el poseedor de qué cosa, quién está casado con quién se divorció, quién es hijo de quién, las genealogías, que son las actas de nacimiento, ¿sí? ¿Quién es esposo de quién? ¿Quién es el hijo de quién le pertenece a qué cosa? Esto es necesario para derivar con facilidad todos los asuntos legales que conllevan las relaciones y propiedades. Sin esto no se puede hacer justicia, ¿sí? Si dices, oye, es que mi esposo le dio la herencia a fulanito que nada tiene que ver con la familia. Oye, hay que saber si hay alguna relación o no, ¿sí?
para poder hacer justicia. ¿De quién es propiedad tal cosa? Por eso hay registros públicos. Esdras 5:17 tienes el caso de esto. Dice que, por tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey sirio emitió un decreto para la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Fíjate cómo está hablando de el registro público de qué fue lo que se decretó, qué fue lo que se dijo. ¿Sí? Deuteronomio 24:1 dice que si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haberla encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. ¿Por qué? Se entrega un certificado de divorcio. Porque si no puede, se le puede acusar de abandono y puede traer una pena. Pero si ya con un certificado de divorcio está hablando que ya se legalizó el acto de separación, ya no se le condenaría a la persona por acto de abandono. De lo contrario, la esposa puede demandar al esposo de alimento, techo y relaciones que la Biblia menciona que tiene derecho a ella. Pero al terminar eso por el acto oficializado de divorcio, ya se corta esa obligación. Entonces tiene que oficializar dicha separación. Éxodo 6:6 dice que según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quienes vivió 137 años. Gerson, Coat y Merari. Fíjate cómo está hablando según los registros familiares. ¿Por qué? Porque parte de las funciones del gobierno era tener registro de quién es hijo de quién, chicos. Sin eso no se puede establecer el orden, ni las herencias, ni las propiedades, ni nada de eso. Y el gobierno se encarga de tener ordenado todas esas cuestiones. De hecho, en Esdras 2 del 62 dice que buscaron sus nombres, hablando de los judíos, dice, en el registro de los genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Eran personas que no sabían si podrían formar parte del sacerdocio o no. Ellos decían que sí, pero se fueron a los registros para ver si era legalmente tal como ellos decían. Porque el gobierno se encarga de mantener dichos registros. Oye, yo merezco dicha herencia. Sorry, mi chavo, no es hijo de la persona que tú alegas que es tu papá, según el registro. Y el gobierno se encarga de llevar a cabo esos registros de propiedades, de linaje y demás. Por eso tienes a cronistas que tenían en la Biblia. Por eso también tienes que se tenía registro de la descendencia. Porque el gobierno no solamente los ancianos no solamente eran testigos, sino que hacían los registros de todas esas cuestiones. También, estos son las 7 funciones. ¿Vamos bien, chicos? Por eso el trabajo de notariar, de legalizar, de juzgar, legalizar, castigar, proteger para la invasión, edificar y administrar la infraestructura pública y mantener el registro del público. Estas son las funciones, chicos. Fuera de esto, el gobierno no tiene asuntos que hacer. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bíblicamente, la función del gobierno está limitada. ¿Cuáles son las funciones del gobierno? Son estas. Cualquier otra ya está metiéndose en asuntos que no le corresponden. Puede, no puede, debe, no debe. Tú ya por lo pronto partes de que es un asunto limitado, funciones limitadas. Estas son las que la Biblia menciona que tiene el gobierno. ¿Sí? Vamos a meternos a detalle más adelante acerca de qué onda con esa flexibilidad para hacer cosas que no le corresponden. Puede ser, pero no es el ideal del Señor. Y por estos servicios, el gobierno tiene derecho a recaudar impuestos. Romanos 13, del 6 al 7 dice que por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y aranceles y demás aranceles que correspondan, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Fíjate cómo está hablando de que por causa del servicio que realizan, cobra impuestos. Fíjate que el impuesto que está hablando Pablo no es para distribuir a los pobres. El impuesto es para pagar al gobierno por un servicio que te está otorgando. Fíjate bien en esto. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Pablo, no es para distribuir la pobreza, sino para darle, como dice, el obrero es digno de su salario, para darle el pago que merece al servidor público por el servicio que otorga a la sociedad. ¿Qué servicio? Estos
7 servicios. ¿Va? Y la Biblia dice en 1 Samuel 8, del 10 al 18, y pone los impuestos. Dice, tomará una décima parte el rey. Dice, el rey tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas y de uvas y lo repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá los mejores de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no les ayudará. Fíjate cómo está hablando de, ¿se le da el derecho que recaude impuestos? Sí, pero por causa del pecado, la tendencia pecaminosa del ser humano, las personas del poder, como tienen el poder de la espada, aquí dice que van a tender a abusar y la gente va a sufrir por causa de dichos abusos. Fíjate bien esto, pero tienen derecho a recaudar impuestos. Pero eso se presta a abusos. También, algo que debes entender es el principio, dentro de la tradición cristiana evangélica, a partir de la Reforma, hay un principio que se conoce, el principio de la soberanía de las esferas. Dentro de los países protestantes, este principio es conocido. Dentro de los países con herencia católica como nosotros, cero lo conocemos. ¿Sí? Pero te habla de que el principio de la soberanía de las esferas, te habla de que tú eres la autoridad máxima en una área limitada de servicio. ¿Sale? Eres la máxima autoridad, la autoridad soberana, pero de forma limitada a unos cuantos servicios. Solo un área de actividad humana. Si tuviera autoridad sobre todos los asuntos de la actividad humana, sería, si el gobierno tuviera autoridad sobre todas las áreas de la actividad humana, tú serías esclavo del gobierno, serías su súbdito. Y la Biblia dice que no te vuelvas esclavo de nadie. Fíjate, te lo repito. Si el gobierno tuviera autoridad sobre todas las áreas, sobre todos los asuntos de la sociedad, tú y yo seríamos esclavos del gobierno, seríamos súbditos del gobierno. Y la Biblia dice claramente que no te vuelvas esclavo de nadie, 1 Corintios 7, 23. Por lo tanto, no es el modelo bíblico de Dios. La autoridad que tiene el gobierno es una autoridad máxima en actividades limitadas. En otras yo tengo libertad, no soy esclavo. Entonces, como tiene una autoridad limitada, esto permite a varias autoridades soberanas en un mismo lugar. Te voy a poner un ejemplo. Debido a esto, dentro del territorio del Estado encontramos a toda una variedad de instituciones soberanas, pero no de otro Estado. Lo mismo sucede cuando entras en una universidad privada, por ejemplo. Dentro de ella te puedes encontrar una cafetería, un banco, un centro de copiado que no forman parte de la universidad, pero que ejercen su función dentro de ella. Pero no te vas a encontrar a otra universidad dentro de ella ejerciendo sus servicios al mismo tiempo y en el mismo espacio y con la misma gente. ¿Me explico? Entonces, dentro de un mismo territorio, mismo espacio, y para una misma gente, no puede haber más que una autoridad. Es el principio de la soberanía de las esferas. ¿Sale? Cuando son de la misma naturaleza, solo son autónomas. Es decir, una debe prevalecer por encima de la otra. Pero debe permanecer solamente una autoridad máxima. También permite esto la sumisión a diferentes autoridades soberanas. Sí. Por ejemplo, la universidad debe someterse al Estado, pero su obediencia no es absoluta, sino que está limitada solo a asuntos que le corresponden al Estado, que son asuntos determinados por el servicio que realiza. Es decir, tiene que someterse al Estado en cuestión de no violar ningún derecho ni obligación, ninguna libertad ni derecho otorgado por Dios a los individuos. También, del mismo modo, las autoridades institucionales del Estado deben someterse a la universidad en los asuntos de la universidad cuando ellos están en su área y lugar de dominio. Es decir, cuando ellos requieren los servicios que ofrece la universidad. Si un presidente quiere tomar un curso en tal universidad, el presidente, o que es el rey o es la máxima autoridad de gobierno, tiene que someterse a la autoridad de la escuela, si está como estudiante. De igual manera, si un rector va al banco que está dentro de la universidad, aunque sea la máxima autoridad de la universidad y el banco esté dentro de su territorio, se debe someter al banco, a sus reglas, a sus políticas, en los asuntos del banco. Se tiene, por lo tanto, que las tres instituciones, tanto
el banco, como la escuela, como el gobierno, en este ejemplo que te estoy poniendo, se someten mutuamente en los asuntos que competen al servicio que ofrece cada uno. Por eso la Biblia dice en plural, sométanse a las autoridades superiores, en plural. ¿Qué delimita la autoridad de cada persona? El servicio, los servicios que otorga. Sí, como ninguna autoridad es absoluta, ninguna se encarga de otorgar todos los servicios, sino un número limitado de servicios. ¿Qué servicios? A esos servicios está limitada tu autoridad. Dios, por ejemplo, tiene ese caso de cuando querían sobrepasar su esfera de autoridad, Dios castigaba a las personas por causa de ello. Dios, por ejemplo, tiene que estar castigando a Usías por violar la autoridad del templo. En 2 Crónicas 28, 18 tienes que los sacerdotes se enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esa función es exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Él, creyendo que era autoridad, no supo limitar, reconocer los límites de su autoridad y quiso hacer lo que él quería. Dice, yo soy el rey, voy a hacer lo que yo quiera en el templo. No. Tu autoridad está limitada a los asuntos de gobierno. Los asuntos de templo tienes que respetar las autoridades que Dios puso ahí. Y él quiso hacer algo que no correspondía y órale, que le cae la lepra. Y Dios lo castigó por sobrepasar su autoridad. También tienes a David sometiéndose a la autoridad del templo. David el rey, dice 1 Crónicas 15:2, que entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y lo sirvan perpetuamente. O sea, David quería llevar la carga, el arca de Jehová como él quería y Dios lo castigó por eso. Tuvo que someterse a las reglas del templo, ¿sí? Y a la autoridad que Dios estaba otorgando a los sacerdotes para que llevaran a cabo dicha función. Lo mismo pasa aquí, la iglesia no está por encima del gobierno más que en los asuntos eclesiásticos, los referentes al culto, ¿sí? Y dentro del territorio de la iglesia local, ¿sí? Y los asuntos de la iglesia local. Por ejemplo, si yo tengo en mi congregación que viniera el presidente de la República, yo solamente gobierno sobre el presidente en los asuntos del orden de la iglesia a la cual está asistiendo, ¿sí? Y en los horarios en los cuales está asistiendo. Fuera de eso no puedo hacer nada más. Aquí yo puedo dictar en qué horario se termina el culto, qué se va a predicar, qué canciones se van a tocar de alabanza, cómo debe ser la vestimenta y demás, porque este es mi área de gobierno. Y si viene aquí el presidente, aunque sea el presidente, tiene que someterse a esas reglas, ¿sí? Que vienen por causa del servicio que estoy otorgando, ¿sí? Y el gobierno no está por encima de la iglesia más que en asuntos que competen al orden social, al orden de gobierno. Es decir, el gobierno no puede dictar a la iglesia, como algunos pastores, un pastor les estaba proponiendo, de que el gobierno debe decirle a la iglesia, debe de prohibir que pastores que nada más que no tienen estudios universitarios se postulen como pastores. No puede. El gobierno no puede gobernar sobre los asuntos internos de las iglesias, más que lo que compete a los derechos y libertades de los individuos y oraciones. Cuando son violados, el gobierno puede intervenir. Pero son reglas generales que están establecidas y que el gobierno está diseñado para protegerlas. Pero no puede dictar cosas específicas, ni directrices específicas de ninguna institución. No le corresponde al gobierno. No tiene autoridad el gobierno sobre ello. Por el contrario, lo que sucede es que al no delimitar su área de autoridad, producen estos graves problemas en el gobierno. El no tener bien definida su misión provoca que no tengas bien delimitada su autoridad y que no sepas cuál es su área de responsabilidad. No es de extrañarse entonces que el gobierno se aviente paquetotes de responsabilidad que no le corresponden, como las típicas promesas de proveer X número de empleos que realizan los candidatos a la presidencia, o la responsabilidad de una institución, porque la responsabilidad de una institución está limitada a su área de autoridad. Entonces, su función no es, chicos, la educación. No. La función del gobierno, de acuerdo a la Biblia, no es la educación. No es la crianza de niños. No es dirigir cultos religiosos. No es desarrollar la economía. No es proveer empleos. Fíjate bien esto. Lo podrá hacer como cosa extra, pero lo consciente de que no es su core business.
No es su asunto principal, no es a lo que ha sido llamado. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo las cosmovisiones, por ejemplo, humanistas y demás cosmovisiones de inspiración demoníaca, llevan al abuso del gobierno para que sobreextienda su línea de autoridad a cosas que no le corresponden. Por ejemplo, para la cosmovisión humanista, el gobierno es el salvador del ser humano y es el encargado de resolver toda problemática o necesidad que el ser humano tenga. Es decir, ponen al gobierno como Dios y por lo mismo le dan toda autoridad y caen en un gobierno absolutista. ¿Sí? A veces, como nosotros venimos de un gobierno moldeado por la cosmovisión humanista, nos cuesta trabajo de decir, ¿cómo? Entonces el gobierno no es el responsable de la educación de los hijos. No. Si fuera responsable, ellos serían los encargados de determinar qué educación deben tener los hijos. Y eso son los padres, ¿sí? No los hijos. Pero como ahorita el gobierno se está adjudicando dicha responsabilidad, ellos están queriendo endoctrinar a nuestros hijos, que son nuestros, en cosas e ideologías que no le corresponden, porque el gobierno se está adjudicando dicha responsabilidad. De acuerdo a Dios, debe respetarse los límites de su función. Así como Jesús, que querían ponerlo como juez y partidor. Y Jesús dijo, dice en Lucas 12, del 13 al 14, que le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjate Jesús respetando la línea de autoridad que Dios le había mandado. Dijo, mi autoridad, yo no he sido puesto como juez y partidor, yo no tengo autoridad sobre eso. Entonces no le entro a eso. Pero mi autoridad es enseñar, hablar la palabra de Dios. Y lo que hizo inmediatamente fue enseñarles una parábola. ¿De qué te sirve tener la riqueza si esta noche te piden tu alma? Y se abocó a hacer lo que corresponde a su función. Efesios 5:23 dice que te enseña que no hay ninguna persona ni organización con la autoridad para realizar todos los servicios de una sociedad. ¿Quién es el encargado de ello? Solamente hay una cabeza que coordina todo, y ese es Cristo. Fuera de eso, todos autoridad limitada. ¿Limitada a qué? A los servicios que realizas. Fuera del servicio, no tenemos autoridad. Y como el servicio que realizamos está ligado al rol que tomamos, cada rol tiene una función limitada. ¿Sí? En mi rol de mi padre tengo ciertos servicios, en mi rol de esposo, en mi rol de empresario, en mi rol de pastor. En cada rol ofrezco un número limitado de servicios. Dios delega la autoridad de gobierno a una persona o grupos de personas de varias formas, chicos. Y con esto vamos a terminar. ¿Sí? Oye, bueno, entonces la autoridad limitada, ¿sí? ¿Cómo la delega Dios? En cualquier que sea la forma en que Dios otorga la autoridad, dicho gobierno se debe ejercer dentro de los límites impuestos por Dios, incluido la ley moral que Dios estableció. ¿Sí? Uno, como delega la autoridad, es por reconocimiento, o lo que se conoce como la voluntariedad del pueblo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Dios le da favor a tal persona o individuo para que la gente lo acepte voluntariamente como gobernante por sus dones, procesos reconocidos, sus habilidades. Aunque la gente la otorgue voluntariamente, la autoridad no viene de ellos, sino de Dios, quien le da favor, la gracia y el poder que la gente reconoce y hace que se someta voluntariamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Dice Salmo 18 del 43 al 44, hablando David. Dice, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. ¿Qué pasó? Tal era la gracia de Dios que la gente lo reconocía y se sometía voluntariamente. ¿Sí? De hecho, cuando fue coronado rey, dice en 2 Samuel 5, del 1 al 5, dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, su majestad, nosotros somos de la misma sangre. Y desde entonces, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía ya a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor,
Después de esto, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Este es el caso, chicos, por voluntariedad del pueblo. ¿Qué hace Dios? Dios mueve los corazones de las personas para que tengan afinidad para tal persona y estén dispuestos a someterse. Ahora, déjame aclararte esto. Cuando hablo de someternos, habíamos platicado que la autoridad no es para dominar al ser humano. Sí. Pero lo que hace, pero la sumisión que se da a una autoridad es por causa del servicio que otorga. Déjame ponértelo de esta forma. La autoridad, por ejemplo, de los padres a los hijos, no es solamente para dominar a los hijos porque sí, sino porque ofrecen un servicio, que es el servicio de tutoría. Entonces, por causa del servicio de tutoría, los hijos, y como los hijos son menores de edad, no tienen sabiduría, ni conocimiento, ni experiencia, ni nada de eso. Cualquier decisión que ellos tomen, los pone en peligro. Entonces, se les asigna a un tutor que los desarrolla hasta que llegue la edad adulta para que sean libres. Entonces, el servicio que otorgan los padres o los hijos no es una autoridad nada más para controlar su vida, sino para desarrollarlos y darles el servicio de tutoría. ¿Sí? Pero el servicio que hace cualquier organización y institución, la gente que trabaja dentro de ellos se somete al líder que dirige dicho servicio y se someten por causa del servicio y solamente en ese servicio limitado. Si yo trabajo en un empleo, yo me someto al líder, pero la sumisión es por causa del servicio que dicha institución u organización está realizando. Entonces, y es de forma limitada, a una función, a un puesto, a un tiempo. Fuera de eso soy libre. Y aquí cuando habla la gente que se sometía al rey David y a la gente voluntariamente, está hablando de someterse no toda su vida, sino someterse al rey David solamente en el servicio que David iba a ofrecer, que era el servicio de rey y de Estado. ¿Sí? Solamente en los asuntos que competen al gobierno. Entonces, cuando habla la Biblia de sumisión a la autoridad y que venían y se sometían al rey, era de forma limitada en los servicios que realiza, porque la autoridad es para servir. Y si uno se somete es por causa del servicio que se realiza, porque el servicio es la justificante de toda autoridad. ¿Vamos bien? Entonces, aquí ves cómo Dios le dio gracia al pueblo de Israel para poner al pueblo a David como rey. ¿Sí? Tienes otros casos, como el caso de Jeroboam, donde cuando se separó Israel del hijo de Salomón, el pueblo de Israel, para los ojos del pueblo de Israel, el hijo de Salomón cayó en gracia por cómo estaba procediendo y siguieron a Jeroboam. Y era Dios orquestando todo esto, quitándole el favor a uno y dándole al otro para que la gente lo pusiera como rey de ellos. ¿Sí? También, entonces, es por voluntariedad. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en las democracias? Quien gana el favor, la gracia de la gente termina votando por él, si es que no hay corrupción en las elecciones. Pero también la autoridad se delega por imposición o voluntariedad del rey. Es decir, donde Dios le da el poder a una persona, a un grupo, para que se imponga como gobernante sobre una población. Aunque ellos tengan el poder de imponer, la autoridad no viene de ellos, sino de Dios quien da ese poder. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, en el Salmo 2, que dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intimida. Y dice: he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme como herencia y te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con vara de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Fíjate en esto. Aquí habla de Señor imponiéndose contra cualquier rebelión de cualquier rey. Aquí este gobierno es por imposición y Dios dándole al Mesías autoridad sobre ellos. En una parábola, tú ves que el Señor decía: tráiganme a aquellos que no quieren que yo gobernara y decapítenlos delante de mí. Y esa autoridad para imponerse, aunque la gente no quiera,
también viene de Dios, chicos. Entonces, cuando Dios le da autoridad, lo puede hacer por medio del favor, dando el favor al rey, a la autoridad, dándole favor a los ojos de la gente para que lo acepten como rey y lo pongan como rey, o dándole autoridad para que se imponga como tal, como va a suceder con el Mesías, porque el Señor va a gobernar sobre todos, quieran o no quieran. Tienes, por ejemplo, también que nosotros, dice que en Apocalipsis 2, que vamos a gobernar sobre las naciones con vara y hierro. O sea, nuestra voluntad va a ser rey y no ver quién, oye, es que no quiero que gobierne sobre mí, sorry. Dios nos ha dado la autoridad y tengo el poder para imponerla. ¿Sí? Lo mismo pasaba cuando venían Nabucodonosor y demás, que conquistó al pueblo de Israel e impuso su autoridad sobre el pueblo de Israel. Era Dios detrás de él, ¿sí? Y dándole a una nación pagana autoridad sobre el pueblo de Israel por su rebelión, por la rebelión del pueblo de Israel. Lo hizo como juicio, ¿sí? Obviamente hay el asunto de revoluciones e invasiones, ¿sí? Donde la revolución es cuando pierde el conocimiento y el poder para mantener el gobierno, el líder que estaba en autoridad. Entonces es una rebelión. Eso también Dios puede utilizar esa falta de gracia donde estás que no queremos que gobiernes y te quitan, como se dio con la rebelión o la revolución con el hijo de Salomón, que se rebelaron contra su gobierno. Y también tienen las invasiones. Invasiones donde la persona en poder pierde el poder, pierde la autoridad para defender y mantener el gobierno. Ya Dios se apartó, le quitó la autoridad y cuando le quita la autoridad, le quita el poder. Ya no tiene el poder para gobernar o para defender a tal nación. El caso, como les comenté, de Babilonia y los reinos que gobernaban y conquistaban otras naciones, era Dios quitándole la autoridad al rey para que así fuera conquistado. Y también viene la autoridad que es por derecho, chicos. Es por una transacción legal que se otorga los derechos sobre una tierra o sobre un grupo de personas para gobernarlas. ¿Sí? Génesis 47, del 18 al 21 dice, por ejemplo, entonces ese año llegó a su fin. El año siguiente, está hablando del caso de Egipto, donde estaban ya José recolectando toda la producción y almacenándola en graneros y luego otorgando o vendiendo la comida a la gente. Dice que pasó ese año, llegó a su fin y al siguiente año ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarle la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómpranos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofreceremos a nosotros mismos como esclavos para Faraón. Solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, para que la tierra no quede vacía y desolada. José pues compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión de Faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, de un extremo de Egipto hasta el otro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí adquirió el Faraón propiedad de todo por una transacción, es tu vida por alimento. ¿Sí? Y lo sometió su tierra y se hizo propietario no solamente de la tierra, sino de los individuos para salvar el pellejo. Eso es por derecho. Hubo una transacción donde te compré. En ese sentido, dice la Biblia en 1 Pedro 1, 18 al 19, que ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por eso dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, que ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. La redención de Jesús, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Él va a gobernar sobre nosotros y sobre toda la tierra porque Él pagó por nuestras vidas, nos redimió. Y redimió no solamente, dice la Biblia en Colosenses, que no solamente redimió nuestras vidas, redimió lo que hay en la tierra y en el cielo con su sangre. Por tanto, Él se convierte en el dueño por una transacción por derecho, porque Él lo compró, Él le redimió, Él es dueño de todo y puede gobernar sobre todo. ¿Sí? Toda la autoridad delegada puede venir por reconocimiento, por imposición o por derecho. ¿Va? Con eso terminamos, chicos, esta sesión. Vamos a ver la siguiente, donde vamos a ver cómo se manifiesta la autoridad en otras cosmovisiones. Lo que acabamos de ver es cómo se manifiesta la autoridad bajo la cosmovisión cristiana. Bajo la cosmovisión cristiana es una autoridad limitada a ciertos servicios,
habíamos comentado, a un territorio, a un número de personas, a un código moral, ¿sí? Y vimos cuáles son los servicios que Dios estableció que el gobierno proveyera. ¿Sí? Cualquier otro servicio está saliendo de su línea de autoridad, ¿va? Y se le está quitando a alguien más. Pero en la siguiente vamos a ver cómo se manifiesta o cómo se traduce la autoridad en otras cosmovisiones. Cuando tú partes de otra cosmovisión equivocada, que no es la escritural, vas a llevar inevitablemente a un mal ejercicio de autoridad por parte del gobierno. Y es donde ocurren todos los abusos. Pero vamos a ver a detalle la próxima sesión. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien, chicos? Ok, entonces vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra no nos deja en ignorancia, sino que nos da la instrucción, los lineamientos que debamos seguir, Señor, para el área de gobierno, Padre. Gracias por enseñarnos que nadie tiene autoridad absoluta, sino solamente tú, Señor. Y gracias por ayudarnos a delimitar la autoridad, Señor. No permitas que nos sobrepasemos ni en nuestras vidas individuales, ni en nuestros ministerios, ni en el ejercicio de la política, Señor. Que podamos defender, Señor, esos límites que tú has establecido, Señor, para que se pueda establecer tu orden y no la del enemigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.